Si existiera una fórmula capaz de llevar tu mente al máximo nivel y convertirte en alguien con una inteligencia sobrehumana, ¿la usarías? Aunque esta potencialmente pueda ser mortal. Bueno, pues este es el conflicto que nos plantea Sin Límites, una película del año 2011 dirigida por Neil Burger y protagonizada por Bradley Cooper y Robert De Niro. Eddie Morra es un escritor frustrado y fracasado que no sabe ni qué hacer con su vida. Aunque en un principio tiene un contrato para un libro, no logra ni escribir una sola línea. Y es que en términos generales sí sabe de qué hablar y sabe qué onda con su historia, pero como a muchos de nosotros nos pasa, las ideas que tenemos pueden ser bastante buenas y abundar en nuestro cerebro, pero a la hora de aterrizarlas en el papel, pues nomás no se puede. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Eddie ya lleva varios meses así, su novia lo deja, está deprimido y casi lo botan de su departamento por no pagar la renta a tiempo. Pero todo esto está por cambiar, ya que un día caminando como de costumbre por las enormes calles de Nueva York se encuentra a un rostro del pasado, su excuñado, quien en esta historia se nos muestra como un hombre con muchísimas mejores condiciones económicas que él, pero mientras más vamos conociendo un poco de su historia, vemos que está metido en cosas turbias. Lo invita a un bar en pleno día y después de conversar un poco y beber, este le presenta una pastilla bastante rara, de forma redonda y transparente, que conoceremos en esta historia como NZT-48, una droga supuestamente milagrosa que promete activar el 100% de tu capacidad cerebral. Identifica ciertos receptores del cerebro que activa circuitos específicos. Te da acceso a todo el cerebro. Al principio Eddie no da crédito de lo que está pasando, pero decide quedársela y aún más allá decide probarla. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse algo interesantes. La paleta de colores cambia a un amarillo anaranjado saturado y todo es bastante luminoso, dándonos a entender que efectivamente las píldoras surgieron efecto. De repente empieza a verse a sí mismo discutiendo con su vecina como ya es de costumbre, y pues parece como si alguien hubiera pagado el plan premium de su cerebro y empieza a hablar y a encontrar las palabras adecuadas para poder tranquilizar a su vecina e incluso hacerla reír. Discuten sobre temas que antes del NZT ni por asomo sabría, pero lo hace de una manera tan fluida que parece un catedrático. Bueno, la cosa es que todo avanza muy rápido y además de otras cosas, ustedes me entienden, le ayuda con un proyecto universitario y lo completa en minutos literalmente. Regresa a su departamento y ve que todo está hecho un completo caos. Él limpia y reacomoda para poder escribir ahora sí su novela, y como si se tratara de magia, escribe más de 40 hojas en menos de una noche. A pesar de todo lo que pasó, obvio, los efectos del NZT no durarían para siempre. A la mañana siguiente ya había vuelto a la normalidad. Entrega la parte de su libro y la editora no puede ni creerlo, tanto que le llama por teléfono para felicitarlo. Pero ¿cómo iba a continuar y completar su novela sin el NZT? La única manera de conseguir más es ir a ver a Vernon, pero al llegar a su departamento se da cuenta que está todo golpeado, aunque este acepta darle más píldoras y se convierte en básicamente su mandadero. Eddie va a la tintorería, va por unos sandwichitos para poder desayunar, pero al regresar se va de nalgas, ya que todo el departamento está patas para arriba y Vernon se encuentra en su propio sillón sin vida. Evidentemente Vernon se metió con las personas equivocadas. Eddie llama a la policía para poder reportar el homicidio, pero como estos tardan la vida en llegar, empieza a unir los puntos y era obvio que los que hicieron esto buscaban algo muy valioso. Eddie se adelanta y empieza a rebuscar por todos lados hasta que lo encuentra, una bolsa llena de píldoras NZT-48 junto con una agenda y muchísimo dinero en efectivo. La policía llega y empieza a hacer sus investigaciones, pero Morra ya ha guardado bien el tesoro. Ya más tranquilo en su casa, decide a tomar una píldora de NZT. Y ahora sí, vemos el verdadero cambio. Sale de su casa, camina, va a cortarse el pelo, hace ejercicio, compra ropa nueva muy cool, pero no solo eso, logra terminar su libro en tan solo 4 días y no es todo.
Lo que le tomaría a una persona normal aprender en años, a él literalmente le toma días, como aprender a tocar piano, a hablar un nuevo idioma e incluso usar las matemáticas a su favor. Hizo que toda su timidez desapareciera y que conociera a muchas personas muy importantes, ya que ahora puede hablar de cualquier tema de una manera extraordinaria. Pero como siempre se necesita más, y con un IQ de más de 4 dígitos, pues ¿cómo no lo aprovecharías para poder hacer más dinero? Entrando en el mercado de acciones y con la ayuda del NZT-48 logra quintuplicar su dinero en apenas 4 días, aunque esto era muy lento y necesitaba más capital. Pero esto no iba a ser tan fácil como pedir un préstamo al banco, ya que con su historial a una persona como él nunca le prestarían dinero. Así que aquí comete uno de los errores más grandes que va a hacer en toda la historia: pedirle $100,000 prestados a un mafioso que está bastante loco. ¿Aceptas esto? Eres mío. Ok. Pero de eso nos ocuparemos más adelante. Eddie logra invertir todo su dinero de manera exitosa, ganando literalmente más de $2 millones en una semana. Esto no es la mejor forma de pasar desapercibido si me preguntan a mí, ya que poco tiempo después logra llamar la atención de los peces gordos. Entre ellos se encuentra un magnate llamado Carl Van Loon, quien está bastante interesado en trabajar con Eddie. Pero las cosas aquí se van a ir un poco al traste, ya que después de malpasarse en su vida y abusar del NZT, empieza a tener lagunas mentales, haciendo saltos repentinos y sin recordar nada. Pelea en el metro, se va por ahí de fiesta e incluso termina en una noche con una modelo muy famosa. Pero aquí hay un detalle bastante importante que casi se me olvida, y es que desde que empezó a volverse bastante famoso, hay un tipo bastante raro y misterioso que siempre lo está siguiendo. A la mañana siguiente tiene una cita importantísima con Carl Van Loon, y este se da cuenta que ya no le queda ninguna pastilla de reserva de NZT, por lo que al llegar prácticamente hace el ridículo frente a él. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Huye de su cita y cada vez se siente peor y con un dolor de cabeza horrible. ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza me duele! ¡Mi cabeza! No sabe qué hacer, así que decide marcar a todas las personas de la agenda de Vernon, personas que de alguna u otra manera están relacionadas con el NZT y pues a lo mejor tengan respuestas para él. Pero cada vez que marca todos los números que están ahí, las personas o están enfermas o acaban de morir literalmente hace un par de días. Como dije, después de llamar a muchos números, contesta el tipo raro que lo ha venido siguiendo durante todo este tiempo y empieza una persecución en la que de milagro logra escapar. Aquí conocemos a Melissa, la ex esposa de Eddie, y rápido te cuento el chisme. Cuando Eddie la conoció, Melissa era alguien brillante, disciplinada, con un futuro enorme, pero su matrimonio prácticamente no duró nada porque un día sin explicación ella simplemente desapareció y Eddie nunca la volvió a ver hasta ese día. Se reencuentran en un restaurante bastante feo y Eddie se queda en shock. Nunca imaginó verla así, completamente descuidada, deteriorada y casi irreconocible. Y aquí es cuando Melissa nos revela toda la verdad. Ella también consumió NZT durante un tiempo, pero el precio que pagó fue muy alto. Ahora ya no puede concentrarse, es lenta, floja y siente que su mente no funciona. Su vida básicamente se vino para abajo. Antes de irse le deja una advertencia clara a Eddie: no puede dejar la droga de golpe porque eso lo mataría. Tiene que reducir las dosis poco a poco si quiere como mínimo seguir viviendo. Eddie va a su casa solo para encontrarse con la sorpresa de que está Gennady esperándolo para cobrarle el dinero que le debe. Y ustedes saben lo que pasa cuando le debes a un mafioso en estas situaciones, cosas no muy bonitas. Eddie ya no puede ni andar y sin querer revela la última píldora que le quedaba en ese momento, y el mafioso obvio lo descubre y oh sorpresa, la toma. Ya con el poder del NZT-48 lo lleva al banco y Eddie le da el dinero que le debe. Me siento muy bien. ¿Qué tiene esta cosa? Solo son vitaminas y aspirina. ¿Qué estupideces dices, mi amigo? A este punto, Eddie está prácticamente
únicamente sosteniéndose por pura suerte y por pura fuerza de voluntad. Va al trabajo de su novia y le dice toda la verdad. Después de discutir un poco, Landy va a buscar la reserva que le queda del NZT-48 para poder salvar la vida de Eddie. Aquí empieza otra persecución terrible, ya que el viejo raro que los ha estado acosando se revela una vez más, pero ahora con Lindy. Ella, toda asustada, no sabe qué hacer, pero Eddie por teléfono le dice que tome una píldora, ya que es la única manera de poder salvarse. La toma y en segundos potencia su cerebro al máximo, logrando por esta vez escapar. En los días siguientes, Eddie contrata guardaespaldas personales, ya que sabe que Kennedy nunca lo dejará en paz, y para comprar tiempo le va dosificando poco a poco unas pocas pastillas de NZT-48. Eddie va de vuelta a ver a Van Loon para poder renegociar lo que quedó pendiente, y bueno, después de discutirlo un rato igual, vuelve al juego. Pero ahora ya con la experiencia sabe exactamente cómo actuar y dosificar el NZT en su cuerpo para no sufrir esas lagunas mentales. Pero claro, la cantidad que tenía no le duraría para siempre, por lo que le pagó $2 millones a un laboratorio para que pudiera replicar la fórmula de esa pastilla en menos de 6 meses. Uno de los grandes conflictos de la historia gira en torno a una jugada empresarial enorme, la posible fusión entre la compañía de Carl Van Loon y Hank Atwood, un empresario que prácticamente apareció de la nada, pero en muy poco tiempo se convirtió en una potencia. Carl quiere unir fuerzas con él para crear una super empresa, algo mucho más grande y dominante en el mercado. Todo está listo y es el momento perfecto, pero hay algo que no cuadra. Justo el día clave, cuando tenían que firmar los contratos, Hank Atwood desaparece. La razón es que está gravemente enfermo y prácticamente al borde de la muerte. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Ese hombre tan misterioso que hemos visto siguiendo a Eddie y a su novia durante toda la película no es un desconocido cualquiera, sino que es el chofer del mismo Hank Atwood. Al unir todas las piezas, la verdad se vuelve evidente. Hank Atwood también usó NZT-48, pero se quedó sin suministros. Ahora su vida depende completamente de conseguir más, por eso envía a su gente a recorrer todo Nueva York de forma desesperada en busca de las pastillas, porque sin ellas no solo perderá su imperio, perderá la vida. Eddie se queda sin NZT otra vez, ya que aunque haya puesto un montón de seguridad, bolsillos imperceptibles a todo su traje, alguien logra descubrirlo. Este es ni más ni menos el abogado que lo estaba defendiendo en la denuncia sobre la modelo que le hicieron que murió y que estaban acusando a Eddie, ya que este abogado trabaja para el mismo Hank Atwood. Y pues ya les expliqué lo que pasó con este señor. Al ya no tener nada que hacer y pues ahora sí no le queda ningún lugar del NZT, solo puede esperar. Pero en eso pasa lo peor, y es que llaman a la puerta y adivinen quién es. Así es, el mismo mafioso que no se cansa de perseguirlo y pedirle pastillas. Total que aunque prácticamente su casa ahora es un completo búnker, gracias a una sierra eléctrica, Gennady logra entrar para poder acabar ahora sí con Eddie. Y aquí hay un detalle que cuanto menos es interesante, y es que Gennady le enseña ahora cómo administra el NZT en una jeringa directamente a las venas. Tú ni siquiera sabes cómo usarlo. No lo aprecias. ¿Sabes qué? Lo disolví en una solución. Te inyecta. Va directo a la sangre y al cerebro. Dura mucho más. Total que después de platicarle sus planes, Eddie en una maniobra muy hábil logra clavarle un cuchillo y termina con él. Y bebe su propia sangre, ya que bueno, es la única manera de poder conseguir los efectos del NZT y no morir. Con el poder otra vez en sus venas, logra acabar con sus secuaces de una manera relativamente fácil, y con ayuda del tipo raro, ese viejo que lo estaba persiguiendo durante toda la película, pues logran atrapar al abogado de Hank Atwood, quien se había quedado las pastillas, y ahora sí, Eddie logra tener su NZT para él solito y sin preocupaciones. 12 meses han pasado y vemos como Eddie ya ha publicado su libro y se ha convertido en un bestseller. Y no solo eso, se ha convertido en postulante para senador de Nueva York y básicamente es súper exitoso. Pero como siempre digo, cuando más tranquilo estás, siempre aparece alguien. Y en este caso el que aparece es Carl Van Loon, que llega con Eddie para hacerle saber que él sabe
todo ya sobre el NZT-48 y todos sus laboratorios. En ese momento ya estaban operando para poder hacerle un montón de suministros del NZT para que básicamente no se quedara sin él. Lo amenaza diciéndole que ahora sí o sí tiene que trabajar para él, o si no, pues básicamente se quedará sin reservas. Pero Eddie a estas alturas ya no es nada tonto y se adelanta, haciéndole saber que de alguna u otra manera ya no necesita las pastillas, o al menos lo que conocíamos anteriormente como el NZT ya no es lo que era y ya lo ha mejorado a un nivel tan grande que se ha quedado incluso ya en su sinapsis, le ha eliminado todo lo malo y se ha quedado solo con lo bueno. Incluso el último zasca que le da Eddie a Carl para hacerle saber que ahora lo sabe y lo ve todo es que le toca el corazón y siente un problema, y pues muy probablemente le dice que no durará ni el año que viene. No sabes el enemigo que puedo ser. Esa camioneta va a golpear al taxi. Veo todo, Carl. Deberías estar feliz por esto, porque si yo trabajara para ti terminaría siendo mi perra. Y es así como cierra esta historia, la verdad de una manera perfecta e increíble. La verdad es que sí o sí recomiendo ver esta película al menos una vez, ya que es bastante entretenida, la historia es muy buena y se te pasa súper rápido, la verdad, aparte que no dura mucho. Sin Límites no es solo una película sobre la inteligencia, es una historia sobre la ambición y sobre el control del poder y el precio de querer ser más, porque la verdadera pregunta no es que si usarías las pastillas o no, sino si estarías dispuesto a pagar el precio de las consecuencias que lleva consigo. Realmente espero que te haya gustado mucho este video, pues ya sabes que la única manera de saberlo es que me dejes tu like y suscribiéndote al canal. Y bueno, también coméntame qué película quieres que haga para los próximos videos. La que comenten y tenga más likes, pues la traeré muy pronto. Te dejo mis redes sociales aquí para que vayas y me sigas. Ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!